Proverbios 19, el verso 18. Una exhortación bíblica a instruir los hijos. Leo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nos encontramos considerando este texto como base o como referencia a nuestro tema de una instrucción bíblica correcta para llevar nuestros hijos al Señor. Y estamos en el segundo punto. El segundo punto dijimos que es el deber que tienen los padres de proveer a sus hijos una instrucción que honre a Dios. En este hemos visto, empezamos a ver un encabezamiento general, que los padres deben conocer a Dios para poder enseñarlo a sus hijos, y otro encabezamiento general, los particulares del desempeño de esa labor paternal. En esos particulares vimos ya el primer particular. El primer particular es que los padres instruyan a sus hijos en toda buena obra, enseñándole a respetar las reglas de la moral y las buenas costumbres. El texto dice castiga a tu hijo. Proverbios 29:15 dice la vara y la corrección dan sabiduría. Por lo tanto, una de las cosas que primero deben aprender los padres para instruir a sus hijos es aplicar a la vara. Y sobre esto vimos algunas reglas de carácter general para cómo aplicar a la vara. Esas reglas son que la vara debe ser el último recurso a ser empleado. Estoy dando solamente los titulares. Y hago la salvedad de que estoy dando los titulares porque pudiera ser que un titular de pronto no significa una cosa, pero cuando vemos explicado, lo vemos más ampliado y los prejuicios pueden ser eliminados. Así que estoy simplemente dando los titulares. Por lo tanto, nadie se lleve solamente por los titulares que estamos dando. Los titulares no son suficientes, simplemente para refrescarnos la mente, en este caso. La vara debe ser el último recurso a ser empleado. También cuando vayas a usar la vara, asegúrate que una falta ha sido cometida, que no lo hagas sin injusticia. También asegúrate que haya proporción entre la falta y la corrección o castigo. Nunca castigues apasionado adicionalmente. El castigo además debe estar siempre precedido o acompañado de convencer al ofensor de su falta. Y las faltas a castigar principalmente contra Dios. Luego, finalmente, para que la corrección tenga sus buenos resultados, debe ser acompañada de sus propios estímulos. No solamente es vara, sino también estímulos. Estimularlo en lo bueno que ellos hacen, besarlo, acariciar a nuestros niños con ternura, con santidad, y incitarlo a que sigan haciendo el bien. Y cuando hacen el mal, entonces corregirlo. Entramos entonces en el segundo gran particular, que el buen ejemplo de los padres es un poderoso instrumento para una crianza efectiva de los hijos en el temor a Dios. Repito, y es donde estamos ahora, que el buen ejemplo, la buena conducta de los padres es un poderoso instrumento, no solamente un instrumento, un poderoso instrumento para una crianza efectiva de los hijos en el temor a Dios. Recordarán aquel ejemplo que vimos de la reina de Sabá, que la información le entró por los oídos, pero la verdad le entró por los ojos. Los ojos son un poderoso instrumento para ser instruidos. Tenemos dos puertas para ser instruidos, los oídos y los ojos. El intelecto se nutre por los oídos y por los ojos, pero lo mayor es los ojos. Ahora bien, en este sentido, hay dos cosas esenciales que necesitan ver a los hijos en los padres. Hay dos asuntos esenciales. Alguien ha dicho, y es verdad, no es simplemente que alguien lo dijo, es verdad, que dos de las cosas que más influyen en nosotros para movernos a actuar son la conveniencia y el placer. Entiéndase que cuando tenemos asuntos que hacer por delante, alternativas u opciones, generalmente hablando, lo primero que pensamos es si nos conviene o no. De donde derivamos de nuestra propia experiencia que la conveniencia, el provecho
es una de las cosas que más influye en nosotros para movernos a actuar. Lo segundo es el placer, porque si nos conviene y es amargo, ponemos muchos peros. Debe convenirnos y además que nos sea agradable. Entonces los hijos deben ver en sus padres que la religión verdadera le es provechosa, que le es conveniente. Los papás muestran lo provechoso, lo conveniente que le es ser cristiano y que además les agrada ser cristiano. Los hijos deben ver eso en los papás. Eso es tan y tan poderoso que aún en los hijos grandes tiene una fuerte influencia. Permítasenos probarlo. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, verso número 1, que las mujeres con una conducta casta y respetuosa pueden ganar a sus maridos al cristianismo. Y eso no son niños, ya son grandes, viendo una conducta casta y respetuosa. Esto es que las mujeres le agrada ser cristianas, que ellos ven lo conveniente que le ha sido a la mujer ser cristiana. Por lo tanto, los papás deben mostrar eso en sus vidas. Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 16. Estamos hablando de las dos cosas o asuntos esenciales que los hijos deben ver en los papás para que los hijos sean movidos al bien. Nótense como dice el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a establecer varias cosas del texto. Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? En su oficio él era un maestro en la iglesia. Es decir, que él estaba para instruir. Entonces los padres están también para instruir. Esto puede ser aplicable a los padres también, porque ellos tienen una labor de instrucción. Y dice el texto, persiste en ello y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Hay entonces una promesa de Dios de que los que son maestros, guardando ciertas reglas de las Escrituras, se salvarán a ellos mismos y salvarán también a otros. Ahora veamos verso número 12 del mismo capítulo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Verso 15. Practica estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. De otro modo, Timoteo, que los que están bajo ti vean que te es placentero el cristianismo y que en ti se nota el provecho que se produce por tu ser cristiano. En este caso entonces, aplicado a los papás que están para instruir, los hijos deben ver en sus padres dos cosas esenciales: que les es conveniente ser cristianos y que además ellos encuentran placer en ser cristianos. Si los hijos no ven eso, entonces la promesa posiblemente no se cumpla, que dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ambas cosas, esos son asuntos esenciales en un papá. De modo que si un papá profesa ser cristiano, pero su vida no se ve el provecho de ser un cristiano, y ni él manifiesta placer o agrado en ser cristiano, sino en lo contrario, será, en lugar de un buen ejemplo, un mal ejemplo para ruina de sus retoños. Ahora bien, ¿cómo particularizar estos conocimientos acerca del decoro, las buenas maneras, la moderación de nuestros hechos? ¿Cómo particularizarlo? Mateo capítulo número 5 y el verso 48. Leo. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Aquí obviamente se nos está mandando a imitar a Dios. Se nos dice, sed perfecto como Dios es perfecto. Y alguien pregunta, ¿y cómo puedo yo imitar a Dios y ser perfecto? Dios es imposible ser imitado en ese sentido. Bueno, no lo es si entendemos lo que significa imitar. El imitar supone estar en un proceso de aprendizaje hasta que la imitación sea fiel. La imitación se practica hasta la perfección. Entonces podemos imitar a Dios y dedicarnos el imitar a Dios para ser buen ejemplo a nuestros hijos. Hermanos y amigos, el grano de maíz no crece en el granero, sino en el campo. Entiéndase entonces que los padres deben imitar a Dios en todo lo que puedan mientras estén en el campo de la instrucción de sus hijos. Es un proceso. Mientras estén, pues, instruyendo a sus hijos, deben esforzarse para imitar a Dios. Entiéndase que si los padres están creciendo en aquello de imitar a Dios, los hijos estarán imitándolo e imitando también a Dios. Para coronarlo, la perfección es un proceso que nace en la tierra y concluye en el cielo. Que crezcamos en perfección. Ahora bien, si enfocamos el versículo 48, notarán ustedes algo que llama nuestra atención. Leo de nuevo. Sed pues vosotros perfectos y como, no igual, sino como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una semejanza, no es una identidad. Pero el versículo empieza con un imperativo. Sed, ustedes tienen que ser así. Sed, pues, una conjunción causal. Entonces en los versos anteriores se nos va a decir en qué debemos imitar a Dios hacia la perfección. Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o incrédulos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. La perfección no es otra cosa que esforzarnos en hacer el bien. Esa es la perfección. Esforzarnos en hacer el bien. Dice de nuestro Dios que Él es lento para la ira. Dios es paciente, el Dios de la paciencia. Lo que ha de entonces coronar y completar nuestra perfección haciendo el bien es amar a la paciencia y no desmayar haciendo el bien en procura del asunto que estamos tratando, la instrucción de los hijos. Entiéndase a su vez que un padre que sea lento para irritarse contra sus hijos está mostrando que tiene poder sobre sí mismo, lo cual es más noble que ser un rey sobre otro. El dominio propio entonces es el acto que más refleja el carácter de Dios. Si vosotros hacer el bien solamente a los que hacen el bien, eso es humano. Pero si vosotros hacéis el bien a los que os tratan mal, eso es divino. Eso es divino. El carácter de Dios, de esto que estamos hablando, puede ser resumido en esta expresión en cuanto a los padres, a todo cristiano, pero en el asunto que estamos tratando, digo en cuanto a los padres, no excluyendo otros aspectos de la vida cristiana, sino queriendo enfatizar lo que estamos tratando. En cuanto a los padres es el dominio propio. El dominio propio. El buen ejemplo de los padres es un poderoso instrumento para una crianza efectiva de los hijos en el temor a Dios.
imitando a Dios en esta frase, dominio propio. Ahora permítaseme ir un poco más allá y dar algunos particulares de los aspectos donde podremos imitar a Dios como Padre. 1. Permitiendo a tus hijos venir a ti en todas sus necesidades. Dios ha dado a todos sus hijos un espíritu de ruego y de oración. Podemos venir a la presencia de Dios en oración, en acciones de gracias, en peticiones, en todo tiempo, en cualquier lugar y en todo momento, y en cualquier postura. La Escritura dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Gálatas 4, verso 6. Entonces los padres, para imitar a Dios en esto, que sean abordables, que los padres sean abordables. Hay hijos que no se atreven, por ejemplo, al papá irle directamente, sino prefieren irse por la mamá, porque a veces los padres no tienen un carácter abordable. Los padres buenos tienen un carácter abordable. Ocúpate pues en crear una atmósfera de confianza e intimidad. De confianza e intimidad. Alguno objetará y dice, pero es que pueden perder el sentido de autoridad y entonces se haría más mal. No. Jesús nunca perdió el sentido de autoridad de cabeza de la iglesia. Aún así siempre tuvo un carácter abordable, al punto que dice Mateo 16 que Pedro se atrevió a reprenderlo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que él lo iban a crucificar en Jerusalén, Pedro vino y le echó el brazo y le dijo, que no te acontezca eso. Se atrevió a reprenderlo sobre algo que él había revelado que era la voluntad de Dios. Pero el punto es que tenía un espíritu abordable. Los padres deben cultivar ese espíritu abordable. Uno de los nombres de Dios es que Él es el dador de toda buena dádiva. Entonces los padres imiten a los hijos en dar con justicia, obviamente, y con buena conciencia. Otro aspecto es suplir todas sus carencias. Los padres procurarán averiguar cuáles son las reales necesidades de sus hijos. No estoy diciendo cuáles son las peticiones de sus hijos, ni lo que los hijos están pidiendo, sino las reales necesidades, que es cosa diferente. Sus presiones, frustraciones, sus alegrías, sus tristezas. Mire cómo dice Mateo capítulo 6 y verso 32. En particular la segunda parte del texto. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿y qué sabe Él? Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los padres entonces un buen padre sabio debe estudiar cuáles son las reales necesidades de sus hijos. No deben ser desconsiderados o ignorantes con las condiciones en que se encuentren sus muchachos, sino enterados de esas cosas. Otro aspecto de un buen papá, o imitando a Dios como padre, Salmo 103 y el versículo número 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nótense, así que es claro que Dios se compadece de sus hijos. Los buenos padres, entonces, en aquello de imitar a Dios, deben ser compasivos con sus hijos. Y hay un ejemplo en las Santas Escrituras que nos habla tan claramente de los particulares que deben o incluyen esa compasión. Porque al hablar de compasión, la palabra compasión, como la estamos usando y hemos leído, está muy general. Veamos un ejemplo particular, un caso en detalle de un padre compasivo.
Lucas capítulo 15, versículos 13, versículo 18 y versículo 20. Leo el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 13 lo podemos titular así: el hijo olvidó sus deberes de hijo. Los bienes que había costado tanto trabajo a la familia producir, él dijo: denme mi parte, y se fue a vivir perdidamente. A mí me gusta a veces dar notas que nos hagan aterrizar. Se fue para Nueva York. Deben lo mío, que yo me voy para Nueva York a vivir como me dé la gana. Y olvidó sus deberes como hijo. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el versículo 18 vemos claramente que aun cuando el hijo renunció a sus privilegios y a sus responsabilidades como hijo, él siempre tuvo en la mente la seguridad de que su papá era un hombre que vivía bajo principios divinos y no iba a olvidar sus deberes como padre. Por eso dice en su estrechez: me levantaré e iré a mi padre. Si yo he de ser juzgado por lo mal hecho que he hecho en este mundo, yo quiero que mi juez sea mi papá. La imagen del hijo siempre fue la de un padre compasivo, al punto que se atrevió a pedirle: dame lo mío. Y se fue. Versículo 20. Ahora veamos los particulares de la compasión de su papá. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y a compasión, y corrió. Fervor, entusiasmo. Eso se nota en el papá, que tenía un espíritu perdonador, entusiasmado, fervoroso por su hijo. Dice ahí, pudiera decir, fue movido a misericordia y fue y le dijo: mi hijo, ¿cómo tú estás? No. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cuán tierno fue ese papá? Corrió. De modo que compadecerse de las debilidades de un hijo incluyen estas cualidades. Los buenos padres, los que son buen ejemplo a sus hijos, son padres perdonadores. Como dice Malaquías capítulo 3 y verso 17: seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Otro aspecto para imitar a Dios como padre es disciplinarlos e instruirlos con ternura, cuidado y sabiduría, que en todo tiempo, no voy a abundar mucho en esto porque ya habíamos hablado, que en todo tiempo el hijo sepa que el papá está buscando hacerle el bien. Un padre que sea muy pronto para corregir, pero tarde para amar. El hijo, cada vez que ve una corrección, lo que ve es una imagen distorsionada. Lo que ve allí una persona que puede hacer que su propósito no es hacerle el bien, sino simplemente corregir, más que hacerle el bien al muchacho. También los padres deben trabajar para dejarle herencia a sus hijos. Segunda a los Corintios capítulo 12 y el verso 14, leo. Dice el apóstol: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Él se lo recalca: yo no busco mi beneficio, sino el vuestro. Los hijos deben ver eso, que los padres están buscando el beneficio de los hijos. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres
para los hijos. Los padres pues deben trabajar para dejar herencia a sus hijos. Ahora no podemos hablar de esto sin dar lo que eso significa, sin decir lo que esto significa, porque los padres también tienen que trabajar para su propio futuro cuando los muchachos se van, y más en una nación como esta donde no hay seguro social, que después tienen que arrimarse, y con el agravante que ni siquiera hay hospicio donde podamos, cuando uno está viejo, meterse para que lo cuiden. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que los padres deben trabajar para dejar la herencia, incluye hacer el esfuerzo para darle una profesión a los hijos. Y si es posible, cuando los hijos se vayan a iniciar en la profesión, ayudarlos también. En particular o en especial, ayudarlos hasta que se casen. Es la idea. Pero después que un papá ha encaminado a sus hijos en esas cosas, ya su responsabilidad ha terminado. Si él quiere seguirle dando, pues le sigue dando, amén, bien. Pero si no puede seguirle dando o decide emplearlo en otra cosa, que lo haga. Pero básicamente atesorar es en ese sentido. Así que hemos visto algunos particulares de cómo imitar a Dios, prestarle atención a los hijos, suplirle sus necesidades, mostrar compasión, disciplinarlo, protegerlo, dejarle herencia. Eso es imitar a Dios como Padre. Ahora bien, todo eso se puede resumir en esta expresión. Eso es dominio propio. Escrituralmente hablando, eso es dominio propio. Surge aquí una pregunta. ¿Y cómo puedo yo saber si tengo dominio propio? Si estoy creciendo en el dominio propio. Bueno, aquí hablaremos de algunos signos del dominio propio, negativamente y positivamente. Negativamente es que cuando esos signos se dan, eso no es dominio propio. Positivamente es que cuando veamos esos signos en nosotros, eso es signo de dominio propio o autocontrol. Negativamente. Antes de hablar de los particulares, déjenme dar aquí una nota. Necesitamos conocer estos signos y voy a decir por qué. Entendemos que el por qué. Porque cuando los padres van a castigar, a reprender, a censurar a sus hijos o a aplicar la vara, por lo general, un buen padre, si tiene afecto natural, a menos que no tenga afecto natural, va a desarrollarse en él una lucha entre su razón y sus sentimientos. Los padres consentidores optan por los sentimientos y le hacen daño a los muchachos. Los buenos papás se guían por la buena razón, por las escrituras, y aunque tengan que en un dado momento sacrificar sus sentimientos, ellos están confiados y convencidos que están haciendo el bien, porque la boca de Dios lo ha dicho y lo ha mandado. Así que es importante conocer si tenemos o no dominio propio. Es un signo negativo de dominio propio cuando un padre nunca se coloca a sí mismo para impedir sus deseos carnales. En estos días, un hombre muy conocido y muy famoso en nuestra nación le hicieron una entrevista y una de las cosas que él dijo fue: yo soy un hombre feliz, he hecho todo lo que he querido. En otras palabras, yo he hecho todo lo que mis deseos me dan. Yo nunca he sido impedido. Eso no es de dominio propio, eso es carnalidad. Porque los sentimientos nuestros no tienen mente, no razonan. Eso es carnalidad. Como dice Eclesiastés, esos hombres son los que dicen: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Entiéndase cuando las personas viven y trabajan
Para la complacencia, el cristianismo es en ello una noción mental, pero no una forma de vida. Para ellos es más importante sus deseos carnales que las verdades de la palabra de Dios. Los placeres carnales en ellos serán para el corazón y las verdades para la mente. Cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Por lo tanto, eso no es dominio propio. Cuando nunca se impidan a ellos mismos sus deseos carnales para hacer el bien. También es un signo negativo de dominio propio cuando al ser impedidos por otros, la impaciencia los controla. Los padres impacientes hacen mucho daño a sus hijos. Permítame dar aquí una nota. Hay ciertos papás y mamás que se desesperan cuando los hijos están dentro de la casa. No saben cómo controlarlos, y cuando los muchachos están haciendo de las de ellos, muchachos al fin, cosas sanas, propias, travesuras de niños, entonces están atentos de sus amigos y de sus vecinos, y en la primera oportunidad los mandan para donde el vecino o que alguien se los atienda. Cuando el niño lo que se está simplemente diciéndole, quiero estar contigo, instrúyeme. Pero la impaciencia los controla, tienen el yo muy delicado, se irritan con facilidad, y en lugar de trabajar con lo más seguro, que a su vez es lo más trabajoso, toman lo más fácil. Que los muchachos se vayan para cualquier sitio, o peor aún, los entregan a la televisión. Las televisiones, yo creo que las venden barato. Sí, porque las televisiones en muchas casas son niñeras. Niñeras son. Eso es falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Ellos hacen sociabilidad o ponen sus hijos a cultivar la sociabilidad por un yo irritado o impaciente, guiados por la comodidad egoísta, y esto finalmente hará mucho daño a sus hijos. Será corriente que nuestras cruces demanden el vigor de nuestros sentimientos. Veamos Lamentaciones capítulo 1. Verso 12. ¿No os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como en mi dolor que me ha venido. Nuestras cruces demandan el vigor de nuestros sentimientos. El texto lo que está diciendo aquí, que cuando nosotros somos afligidos, la tendencia nuestra es creer que nuestra adversidad es la mayor de todas las adversidades y que nosotros debemos ser compadecidos por todos nuestros conocidos, sin ponderar, sin considerar todo el bien que Dios nos ha hecho. Cuando vengan esos momentos, pensemos en todas las misericordias, todos los favores que el Señor nos ha concedido, y digamos gracias a Dios, pero no demos tanta importancia y valor a nuestro propio yo. Eso es signo de tener un concepto alto de nosotros mismos. Y aún los verdaderos santos llega un momento que les sale el que tienen un concepto muy alto de ellos mismos. Lo ve aquí en Lamentaciones y se ve también en Jonás capítulo número 4. Versículo 10 del capítulo 3 y versículo 1 del capítulo 4. Leo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se dolió, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El versículo número 10 de Jonás capítulo 3 dice que Dios se alegró, que Jonás predicó en Nínive y toda la ciudad se convirtió al Señor Jesucristo. Versículo 1, capítulo 4. Pero Jonás, un verdadero creyente, se apesadumbró en extremo y se enojó. Se molestó porque los otros no le habían hecho el bien. El yo en él, en ese instante, tenía un concepto muy alto de sí mismo.
Las irritaciones en nosotros, hermanos, vienen por eso. Porque nos irritamos en particular cuando los demás no dan tanto valor e importancia a nuestros dolores. Ellos no lo ven como nosotros lo vemos y nos irritamos. Ese es signo de falta de dominio propio. Otro signo de falta de dominio propio es el siguiente. Cuando a los padres les parece que sus hijos son perdedores si son serios y comprometidos en asuntos de la religión verdadera. ¿Se puede repetir? Sí. Es un signo de falta de dominio propio en un papá cuando el papá le parece que su hijo o sus hijos son perdedores si son serios en asuntos de la religión verdadera. Hay padres que tienen un concepto errado del cristianismo, son mundanos en su forma de pensar o gustan de un evangelio que nada cueste. Un evangelio que no cueste. Hermanos, queridos amigos, el evangelio es ir en contra de la corriente del mundo. Y hay padres que tienen un espíritu mundano y lo extienden sobre sus hijos. Y si ellos ven que sus hijos están siendo serios o buscando la religión, entonces ellos se molestan. Porque los ven como perdedores en lugar de ganadores. Y aún dentro de las iglesias encontramos padres y hombres así. Filipenses capítulo 3, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Eso es el negarnos a nosotros mismos para buscar el agrado de Dios. Hay padres que son así. Hay padres de este calibre. Alientan a sus hijos a la mundanalidad con el pretexto de que sus hijos todavía no son creyentes. Y como no son creyentes, ellos pueden vivir vidas mundanas. Querido padre, eso lo que está haciendo es que tus hijos pequen más. Y al pecar más, la condenación en ellos será mayor. ¿Y cómo es esto? Es sumamente mundana. Roguemos a Dios que nos aparte de una mente así. Eso es crueldad. Eso es ser un padre indulgente, consentidores. Como la hija no es creyente, entonces que se ponga minifalda, que ande con la barriga afuera y todas esas cosas. Y como el varón no es creyente, que haga también todas esas cosas. Eso es una crueldad, porque los cristianos están persuadidos que la verdadera felicidad es hacer la voluntad de Dios. Sería una crueldad que nosotros sepamos cuál es la verdadera felicidad y que veamos a otros ir en contra de la verdadera felicidad, y peor aún, que lo consintamos. Eso no es bueno. Eso es una irracionalidad. Otro signo de falta de dominio propio. Cuando los padres se incomodan por el bien ajeno, es un signo que el yo carnal está en dominio sobre ellos. Tengo que repetir eso. Lo que estoy diciendo es que hay personas que les gustaría o les gusta que sus hijos den buen ejemplo, pero cuando lo ven en otros hijos, sienten competencia con el suyo, quieren hacer un monopolio de la religión y se incomodan. Eso es falta de dominio propio. Y cuando reaccionamos así es porque el yo carnal es muy querido y está muy cercano de nosotros. Así eran los fariseos. Se incomodaban, se molestaban porque a los otros les fuera bien. Veamos un ejemplo en Juan capítulo 2, versículo 17 al 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Jesús estaba haciendo el bien. Resucitó a Lázaro. Verso 19, pero, notan el adverbio de contraste, pero, o en una forma diferente y contraria, los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Molesto porque el mundo iba tras Cristo para que le hicieran el bien. Ellos querían que solamente vinieran tras ellos, tras los fariseos. Eso es falta de dominio propio. Eso no hace bien a los muchachos. Si esos signos están presentes en algún papá, serán como gasolina para encenderlos, estimularlos al mal ejemplo, a la impiedad y a la mundanalidad. Ahora, signos de dominio propio en sentido positivo. Es un signo de dominio propio en un papá cuando dirige o gobierna la crianza de sus hijos por razones de conciencia que por interés carnal. Lo importante para él es que sus hijos puedan servir a Cristo y no tanto que alcancen prestigio en este mundo. Lo importante para él no es una carrera universitaria en sus hijos. Eso es importante, pero no lo más importante. Lo más importante es que sus hijos sean buenos antes que cultos, honestos antes que ricos. Si Dios también bendice sus carreras y son prósperos económicamente hablando, pues amén. Y una cosa no cancela la otra, pero lo espiritual debe ser primero. Esa es la idea. Filipenses capítulo 1, verso 23. Desde el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, si mi propio interés personal o el bien de los demás. No pensé. Mas si el vivir en la carne, es decir, vivir en este mundo para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, para mí es mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él se debatía, y aquí no era un interés carnal, aquí simplemente un buen interés. ¿Qué quería él? Él tenía dos opciones, para ponerlo en ese lenguaje, debatiéndose en su mente: o estar en la presencia de Cristo, o seguir trabajando aquí en el Evangelio. Y él dice: no sé qué escoger. Entonces un buen papá, derivando de este principio, procurará que su hijo sea bueno antes que tener dinero, que conozca de Dios y de Cristo antes de que sepa a las vocales. Otro signo de dominio propio: cuando un padre se somete humildemente a la voluntad de Dios. Es una gran conquista sobre nosotros mismos cuando podemos conquistar nuestra propia voluntad. Los creyentes saben a lo que me refiero con esto. Hay veces en que viene la tentación, el deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Y nosotros tenemos un intenso deseo por lo mal hecho. Todos los santos pasan por eso. Pero él prefiere someterse, un verdadero santo, a la voluntad de Dios que dar rienda suelta a sus deseos. Eso es signo de dominio propio, porque los hijos de Dios hablan como si ellos no tuvieran voluntad de ellos mismos. Cristo en sus agonías decía: no que se haga según yo, sino según tu santa voluntad. Ellos se someten. Por lo tanto, si queremos que nuestros hijos vean a Dios en nosotros, debemos someternos humildemente a la voluntad de Dios. Mira un ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 15. Déjeme dar una introducción antes de leer el texto. David estaba huyendo de Absalón.
Entonces uno de sus ayudantes sabía que si Dios estaba con ellos, él iba a triunfar. Tomó el arca de Dios para llevársela junto con David. Y oigan lo que dijo David, versículo 25. Pero dijo el rey a Sadok: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y en su tabernáculo. Y si dijere Dios: no me complazco en David, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Sometiéndose humildemente a la voluntad de Dios. En mente carnal hubiese parecido más provechoso llevarse el arca. Y él dijo: no, el lugar del arca no es con nosotros, el lugar del arca es allá. Sometámonos nosotros en lo que hagamos a hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios dice que yo volveré a Jerusalén, volveré. Pero si Dios ha dicho que no vuelva, miren, aunque traigamos el arca, no volveré. Que se haga según la voluntad de Dios. Los hijos necesitan ver eso en sus padres. Que se haga la voluntad de Dios. Otro signo. Es otro signo de dominio propio. Cuando el padre se condena a sí mismo por causa de su pecado, de condenar a otros. No hay un hombre que pase un juicio severo sobre sí mismo que un hombre creyente, que un hombre humilde. ¿Y saben ustedes cuál es la razón por la cual un hombre creyente considera sus faltas más grandes que las de su prójimo? ¿Sabe ustedes cuál es la razón? En sentido general, porque él tiene una mente objetiva. No subjetiva, sino objetiva. El pecado de él lo ha experimentado, él lo ha visto, lo ha vivido. El pecado de los otros, él puede conocerlo por especulación, pero no con tanta seguridad como él mismo. Por eso, cuando él ve su pecado, la tendencia de él es condenarse primero a sí mismo antes que condenar a los demás. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 18 del fariseo y el publicano cuando subieron al templo? Que el publicano halló agrado a los ojos de Cristo y fue justificado antes que el otro, porque el publicano se condenaba a sí mismo. Él veía su propio pecado, en cambio el fariseo estaba atento a las faltas de los demás. Ahora bien, en esto debemos cuidarnos, porque la mente natural está inclinada a pensar favorablemente de sí mismo más que cualquier otra cosa. Aún los verdaderos santos están inclinados a la injusticia y a adularse a sí mismo en lugar de pensar con justo juicio. Veamos un ejemplo de un verdadero santo. Génesis 38, versículos 24 al 26, la tendencia de nuestros malvados corazones, aún como creyentes. Leo. 38-24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente se encinta a causa de las fornicaciones. Le dijeron: tu nuera, se le había muerto el marido, ella tenía que esperar, y le dijeron a Judá: está encinta, ha fornicado. Miren lo que dijo Judá. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada, mátenla por adúltera. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También digo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justo es ella que yo, por cuanto no le he dado a fer a mi hijo. Y nunca más la conoció. ¿Saben ustedes de quién eran esas cosas? De él mismo. Él le había prometido marido a su nuera y le dijo: yo te voy a dar un hijo mío, porque según la constitución de Israel,
Según la Constitución de Israel, había que levantar descendencia al hermano, es decir, que si la mujer perdía a su marido, se moría, un hermano tenía que levantarle descendencia, y él le prometió hacerlo. La mujer entonces, ya pues él creerá que yo no soy gente, para ponerlo en ese lenguaje, se disfrazó de prostituta, y le dijo, y él la vio, y se acostó con ella, y salió encinta, ¡mátenla! Y después se dio cuenta que era él mismo. Pero notan ustedes la tendencia de nuestros malvados corazones, de adularnos, de defendernos a nosotros mismos, en lugar de ser justos. Un signo de dominio propio, entonces, condenarnos a nosotros mismos, revisarnos a nosotros mismos, antes de condenar a los demás. Así que, si un padre tiene estos rasgos positivos y lucha contra los negativos del dominio propio, entonces está en proceso de perfección. Es un hombre justo que vive delante de sus hijos exhibiendo buenos ejemplos, reflejando el carácter de su Padre Celestial, reflejando el carácter de Dios. Que esto nos sobrecoja para cuando vayamos a instruir y a castigar a nuestros hijos, revisemos bien. Eso es lo que queremos transmitir, que seamos juiciosos, que seamos moderados, sin dejar de apartar la vara justa, pero presto también para elogiar e incentivar al bien a aquellos que no son tan amados y que nos han llenado y nos llenan de tanta alegría, y esperamos que nos seguirán llenando de mucho gozo nuestros queridos y amados hijos. Aplicación. 1. Si tú has de imitar a Dios como Padre, entonces tu primera imitación debe ser ejercitando el dominio propio. Cuando nosotros vamos a algún lugar y no conocemos bien el sitio, la dirección para ubicarla se nos dan ciertas generalidades. Mira, cuando tú llegues al sitio va a haber una mata de ceiba bien grande en el frente, y la otra casa ahí es. Se nos dan ciertas generalidades para que nos sea más fácil encontrar la dirección. En esto de buscar el dominio propio, te voy a dar una generalidad. Trabajar para perder la estima de ti mismo y tus afectos y amor a las cosas mundanas. No ames tanto las cosas del mundo y estarás cultivando dominio propio. Hermanos, para nadie es un secreto que nuestros sentimientos corren hacia aquello que más valoramos, que más estimamos. Por lo tanto, si te niega a ti mismo por Cristo, debes considerar las cosas de Cristo. Las peores cosas que tú entiendas que son de Cristo, valorarlas más que las mejores cosas del mundo y tuyas. ¿Usted puede repetir? Te voy a buscar un texto bíblico y lo voy a aplicar. Salmo 84, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice aquí el salmista que él prefiere estar en la iglesia que en un palacio. Hermanos y amigos, para los hombres del mundo, el cristianismo y las cosas de Dios, la iglesia, no tienen valor. Tienen tan poco valor que ellos van a la iglesia cuando les dé la gana. No lo sienten como un compromiso, no lo sienten como un deber. Ellos no estiman las cosas de Dios. Y entonces quiere que tus ojos se abran a la realidad del mundo espiritual, que crezca tu devoción a Cristo, que tus caminos sean deleituosos, que conozca de verdadera paz. Las peores cosas que tú creas que son las peores cosas de Cristo, debes valorarlas mejor que las cosas del mundo. Y tus hijos y los que te conocen estarán viendo esto, y entonces será un buen ejemplo a ellos. Ahora, pudiera suceder que alguien diga que esto se me hace muy difícil. Pastor, usted no sabe cuánto yo amo y cuánto me gusta que las personas me distingan, me honren. Está bien,
Entonces te voy a recomendar, cambia el objeto de tu honra. Procura que la honra tuya, sigue llamando la honra, pero que venga de Dios, no tanto de los hombres. Juan capítulo 5, verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria, la distinción, la honra que viene del Dios único. ¿Te gusta ser honrado? ¿Te gusta ser distinguido? Pues mira, Dios también quiere honrarte y quiere distinguirte. Dios ha dicho, yo honro a los que me honran. Cambia entonces el objeto de tu honra, que no sea del mundo, sino de Dios. ¿Te gusta ser rico? ¿Anhela ser rico? Pues bien, procura ser rico en fe y en gracia. Cambia el objeto. ¿Te gusta mandar sobre los otros? Pues manda tu corazón. Cuando tu corazón tenga un mal deseo, dile a tu corazón, ahora es mi oportunidad. A mí me gusta mandar. Corazón, no. Mándalo. Dios honra a los que le honran. Hermano, digo esto para ganar tus afectos, para persuadirte a que es bueno, es deleitoso, es conveniente, de alta conveniencia, servir a Dios y al Señor Jesucristo. 2. La aplicación final. Uno de los objetivos del dominio propio en un papá es procurar la salvación de sus hijos. Los padres creyentes están luchando constantemente contra el pecado. Los hijos están indispuestos en el corazón contra el Creador. Entiende pues que los niños tienen un mal corazón como también tenemos nosotros. ¿Qué hacer entonces? 2 cosas. 1, llevarlo a Jesús. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que nos puede salvar del pecado, despegarnos, librarnos del dominio del pecado, es el Señor Jesucristo. Llevarlo a Jesús. 2, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se llama la avenida para llevarlo, la calle, la dirección? Orando. Y concluyamos viendo 1 de Crónicas capítulo 29, versículos 17 al 19. Dice así David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Por quién oró? Por la iglesia. Y después, ¿a dónde dirigió David su oración? Versículo 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Él no pidió que su hijo fuese rico, él no pidió que su hijo tuviese fama, que tuviese poder, simplemente pidió esto: que mi hijo tenga un corazón recto para ti. Debe ser pues nuestra oración, en una manera u otra, aunque sea con el mismo lenguaje o con un lenguaje diferente, todos los días de nuestras vidas, mientras estemos en esta tierra, orar a Dios por nuestros hijos. Y esta debe ser nuestra oración: Señor, te rogamos, te pedimos, oramos a ti, que tú continúes frustrando todo camino de pecado, todo camino de iniquidad en mis hijos, y que les dé un corazón recto para que te sirvan en justicia y en santidad todos los días de sus vidas. Debe ser esa nuestra oración, y roguemos también que Dios bendiga esta palabra y que nos esforcemos por su gracia a crecer en el dominio propio, para la honra de la palabra de nuestro Dios, para el bien de nuestras almas y para la de nuestros hijos,
y que aquella promesa sea cumplida en nosotros. Haciendo estas cosas, Padre amado, salvará tu propia alma y la de tus hijos. Amén.